siempre florezca, unidos en amor. Santiago capítulo 5, vamos a estar estudiando los versos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 5, versos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, y habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. En esta noche tenemos un tema muy serio, como siempre la palabra es seria. Y quiero que apliquemos lo que nos enseña la palabra hoy de la mejor manera para nuestros corazones. Y quiero comenzar, mis hermanos, diciéndoles que las riquezas son una gran bendición de Dios para nosotros, y Él quiere bendecirnos, porque dice la palabra: las bendiciones del Señor traen riqueza y Él no añade dificultades a ella. Eso está en Proverbios 10:22. Dios quiere bendecirnos, pero cuando la riqueza que tengamos o tenemos le hace falta la bendición de Dios, entonces hay dificultades, porque esas riquezas se convierten entonces en envidia, en injusticia, en opresión, en robo, en homicidio, en abuso, en maltrato. El amor de Dios y el amor de Dios y al prójimo se transforman en el amor al dinero. Dice también la Escritura: porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. El amor al dinero es raíz de todos los males, dice la Escritura. No dice de los males, dice de todos. Y cuando esto sucede, cuando el hombre entonces se llena de codicia, ya no adora a Dios, sino que adora el dinero y se vuelve el amigo del mundo y enemigo de Dios. Ahora, el punto que trae Santiago en esta noche es sobre la forma como se adquieren las riquezas y cómo se administran. Ese es el enfoque de Santiago. Y
también que de acuerdo a esa adquisición y esa administración, entonces eso va a dar como resultado nuestra relación con el prójimo. Y ahí es donde apunta Santiago. Ahora, el problema no es que la persona tenga riqueza. No es un problema tener riquezas si son legítimas y se usan con justicia. El problema, vuelvo a repetir, comienza con la llamada de atención que hace Santiago. Ahora, escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que le vienen encima. Así comienza ese texto. En el contexto, o sea, los versículos anteriores, en el capítulo 4 y los versículos 11 y 12, Santiago está haciendo una exhortación a los hermanos que hablan mal de otros. En el segundo o la segunda exhortación que hace Santiago se encuentra en el capítulo 4 del versículo 13 al 17 y hace la exhortación a aquellos que hacen proyectos individuales sin contar con el tiempo y el apoyo de Dios. Y la otra exhortación que hace es la que acabamos de leer, exhortando a aquellas personas que explotan a los pobres para enriquecerse ellos. Cuando uno mira estas tres exhortaciones que nos transmite Santiago, vemos que hay dos de esas exhortaciones que tienen que ver con el amor al prójimo, que habla directamente de los hermanos y que les acusa abiertamente de lo que están haciendo con el prójimo. Y recordemos que el amor al prójimo es un mandamiento, y por eso Santiago se preocupa por el que la iglesia de ese tiempo y de ese tiempo se preocupe por el amor al prójimo, pero en la práctica, no de labios, sino en la práctica. Por eso, hermanos, en esta noche vamos a compartir 4 principios frente a las riquezas. 4 principios que debemos de tener frente a las riquezas. El primer principio, ¿cuáles serían entonces sus principios? El primero sería, ahí está: los cristianos debemos de evaluar con honestidad el asunto de las posesiones materiales. El principio es la honestidad. Ahora, a las personas que Santiago dirige o escribe este texto, les está diciendo que evalúe su situación con respecto a los bienes materiales que ellos poseían. Vuelvo a repetir esta parte, hermanos, y es que el texto no está condenando al
al rico por sus riquezas. No. Lo que hace Santiago, lo que nos está diciendo a través de este texto, es que es la actitud más bien que ellos tenían o tuvieron en su momento para confiar más en las riquezas y por hacer un uso indebido de ellas. Y les está haciendo un reclamo muy personal, porque tampoco ayudaban a los necesitados. Y Santiago, cuando escribe, él tiene una perspectiva cristiana correcta de lo que se deben de hacer con los bienes, y lo que él no lo expresa. La Biblia no condena al rico por su riqueza, sino por su actitud. Tengámoslo siempre en cuenta, ¿sí? Condena por la forma como se obtiene, por la forma como son usadas, por la forma como son adquiridas las riquezas. Y Santiago nos exhorta para que se haga de una manera transparente, porque no tiene sentido confiar en las riquezas, porque las riquezas son vulnerables. Hoy están, mañana no están. Las riquezas son pasajeras. Las riquezas se pueden destruir. Por eso es ese llamado de atención para los cristianos o los ricos de esa época, mis queridos hermanos. ¿Cómo aplicamos entonces nosotros este principio de la honestidad? Hemos dicho que los cristianos deben de evaluar con honestidad el asunto de las posesiones materiales. ¿Cómo lo aplicamos entonces a nuestras vidas? Cuando Santiago está exhortando a los creyentes de ese tiempo, y las riquezas de ellos para ese tiempo estaban basadas en el dinero, en el oro, en el trigo y en el vestido. Hoy quizás hay otras cosas que nosotros atesoramos: carros, casas, fincas, tecnología, etcétera, etcétera. Pero todas estas riquezas, mis queridos hermanos, no dejan de ser temporales y pasajeras. Son riquezas a veces inútiles, donde el hombre no es feliz, no llena la felicidad humana. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos logros en tener cosas, pero siempre habrá una insatisfacción. Siempre estamos insatisfechos, porque queremos más y más cuando nos dedicamos a acumular riquezas. Porque el dinero no llena la felicidad humana.
porque hay otras cosas importantes. Por ejemplo, el dinero puede comprar medicinas, pero no compra la salud. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar diversión, pero no compra la felicidad. El dinero puede comprar comida, pero no el apetito. El dinero puede comprar cama, pero no puede comprar el sueño. El dinero puede comprar un crucifijo, pero no compra la salvación. Ahora el dinero puede comprar una vida holgada, sin dificultades para la persona, pero no puede comprar la vida eterna. Las riquezas, hermanos, son ingratas. ¿Por qué las riquezas son ingratas? Porque cuando son mal administradas, entonces tenemos dificultades, porque se nos vuelven en contra de nosotros. Los creyentes debemos de evaluar la honestidad mirando el valor de las posesiones, mirando, mis queridos hermanos, que no caigamos en esa trampa de estar acumulando y de confiar en ellas. Hagámonos dos preguntas. ¿En qué tenemos nosotros puesta nuestra esperanza realmente? Y la otra pregunta: ¿hay algo en ese sentido de lo cual yo debo de pedirle perdón a Dios? Porque muchas veces no hemos colocado la confianza en el Señor, sino en otras cosas. Segundo principio. Entonces, el primer principio, ¿cuál fue? La honestidad. Ahí está. Muy bien. El segundo principio: los cristianos debemos reconocer que los bienes materiales tienen un valor temporal incierto. Ese es el segundo valor, el segundo principio. Las riquezas tienen un valor temporal incierto. Lo que nos dice Santiago es que no tiene sentido en confiar en las posesiones materiales, aunque éstas sean muchas, porque a las personas a quienes dirigió su carta solo tenían un valor temporal de vida, y les expresaba que no tenía sentido el almacenar, porque esas riquezas se desvanecerían, se acabarían. Esas riquezas, debido al mal uso, entonces se revertían en juicio contra ellos. Vuelvo a repetir, esas riquezas se desvanecían por el mal uso y se iban a revertir en contra de ellos mismos. Y esa era la exhortación que les expresaba.
que no pusieran su fe, que no pusieran su confianza en las riquezas, porque éstas se desvanecerían en cualquier momento y no había ningún sentido en estar almacenando grandes fortunas. Hay gente, hermanos, que recogen y recogen y recogen y no disfrutan lo que tienen, porque su preocupación simplemente es recoger, recoger y recoger. Nada se lleva en su momento. ¿Cómo aplicamos entonces este principio? Hemos afirmado que los cristianos debemos de reconocer que los bienes materiales tienen un valor temporal incierto. Pero vemos acá una sociedad, hermanos, que siempre está afanada por adquirir cosas, muchas veces por competencia, muchas veces por llenar un vacío. Muchas veces la gente está adquiriendo cosas porque son inseguros y necesitan llenar su casa o su garaje de muchas cosas para sentirse seguros. Y es lamentable decirlo, pero en esta sociedad muchas personas lamentablemente ponen la confianza en las cosas que poseen, y por eso ocurren tantas calamidades, porque cuando una persona pierde sus bienes, lo primero que piensa es quitarse la vida. Es triste. O cuando una persona no tiene algo y lo desea, busca también quitarse la vida, mis queridos hermanos. Por eso las posesiones son vulnerables y no podemos confiar en ellas, ni la casa que hemos construido, ni el carro que nos costó tanto, aún ni las cuentas bancarias, porque de pronto nos meten a la lista crédito. Entonces ahí quedamos. El que lo entendió, lo entendió. Eso pasa aún con las cuentas, hermanos. Cualquier entidad nos saca de ahí. Las riquezas, hermanos, a veces se pueden perder con mucha facilidad. O cualquier persona inhumana nos quita alguna posesión querida y entramos en problemas emocionales, mis queridos hermanos. Aún muchas veces nuestra vida también está dependiendo de alguna otra persona que no nos quiera. Por eso debemos de reflexionar en todo lo que tenemos. Si lo que tenemos glorifica a Dios o no glorifica al Señor, nuestros bienes materiales, si le estamos dando un fin justo a lo que tenemos. Hagámonos dos preguntas acá en este principio. ¿Hay algunas cosas materiales en las cuales ha puesto su confianza? ¿Cuánto de confiable son las cosas en las que has puesto tu confianza?
porque nosotros cometemos esa falta o ese error. Y sé que Dios nos habla en muchas ocasiones y nos quita muchas veces en lo que tenemos esa confianza, porque eso nos aparta de Él. Tercer principio: los cristianos debemos de ser transparentes en la adquisición y el uso de los bienes materiales. Principio: ser transparentes en la adquisición y uso de los bienes. Qué interesante, porque la crítica o la exhortación que hace Santiago hacia estas personas o a sus lectores era porque estaban almacenando y administrando riquezas de una manera ilegal e injusta, porque estaban haciendo varias cosas. Estaban reteniendo el jornal a sus obreros, y lo otro que estaban haciendo era que estaban distorsionando la justicia en los tribunales para quitarles a los obreros. Y esta injusticia, o lo que ellos estaban haciendo, era para aumentar sus riquezas. Era para sus deleites y sus placeres, para almacenar. Y estos procedimientos ilegales, que eran injustos, por esto ellos serían juzgados por un comportamiento malsano. Por eso nosotros hoy debemos de reflexionar por la transparencia de cualquier negocio que nosotros tengamos. Vuelvo a repetir esto: nosotros como creyentes debemos de reflexionar sobre la transparencia de cualquier negocio que nosotros tengamos. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores de estos creyentes, entre comillas. Esto nos lo enseña la ética cristiana, mis queridos hermanos. A adquirir los bienes de una manera correcta, a ser buenos administradores de los bienes materiales y a enseñarnos a ser justos con las personas que tenemos a nuestro lado. Cada persona es vulnerable en cada nivel. ¿Me explico? Por ejemplo, el hombre que contrata a obreros y les paga lo que no es, a nivel de contratista, le dan la cabeza a sus conciertos. Ahora, los empresarios de nuestros días en las entidades gubernamentales también tienen la adquisición de riquezas de una manera viciada, muchas veces
no le pagan a sus empleados como debe de ser. Por ahí hubo una persona del gobierno que no le pagaba a los trabajadores horas extras, y el que dijera algo lo echaba. Eso se ve actualmente en la parte gubernamental. Por eso la mayoría de personas que adquieren dineros de una manera malsana generalmente es para malos propósitos o malsanos propósitos, y esto lo vemos a diario. O también, por ejemplo, la persona que contrata a alguien para que le haga el aseo en su casa, pero no le paga lo justo. Miren que todo va llegando a su nivel. Por eso nosotros, como creyentes, no podemos ser explotadores de nuestro prójimo, sino ser justos en lo que hacemos. Mis queridos hermanos, debemos de ser justos en lo que hacemos, y debemos de cumplir ese propósito que Dios tiene en nosotros. Ahora, nosotros como creyentes, no puedo ser entonces explotador de mis hermanos. Estoy llamado a ser una persona justa, ¿sí? Hagámonos entonces las siguientes preguntas. ¿Cómo administro mis bienes? ¿Quién se lleva la gloria de lo que yo hago o de lo que yo tengo? Como cuarto principio, los cristianos debemos de hacer un uso correcto de los bienes materiales que el Señor nos da. El principio es hacer un uso correcto de los bienes. Las personas a las que Santiago se dirigió fueron personas que no les interesaba la necesidad de quienes les rodeaban, no les interesaba la necesidad de sus trabajadores. Y la ética cristiana a nosotros nos enseña que debemos de ayudar a necesitados en vez de pisotearlo como hacían aquellas personas. Porque Dios en su gracia a muchos de nosotros nos ha dado fortuna, o nos ha dado riquezas, pero tenemos que aprender, hermanos, a darle la gloria a Dios por lo que nos ha dado. Mucho, poco nos ha dado, pero Dios siempre ha querido bendecirnos. Ahora, les decía ahora que en esta sociedad hay mucha injusticia, ¿sí? Cometida por los poderosos, por los ricos, por aquellos grandes feudales. Pero
nosotros debemos de ser ejemplo y no seguir estas tendencias. Debemos de ser ejemplo y hacer un uso correcto de los bienes materiales que Dios nos ha dado. Cuando podamos ayudar a alguien, ayudémosle. Cuando podamos dar, demos. Cuando podamos empleemos a la gente. Actuemos con justicia. Y ser buenos administradores, mis queridos hermanos, de los bienes. Hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué actitud asumimos frente a esas cosas que Dios nos da? Si hemos tenido flaquezas, si hemos sido injustos, si no hemos sido buenos administradores, si no hemos valorado lo que Dios nos ha dado, si no hemos sido transparentes en la adquisición y uso de los bienes, si no le damos el valor que merecen, si no somos honestos, tenemos que ir a Dios entonces en oración y pedirle que nos ayude a no ser como aquellas personas, como aquellos ricos, como aquellos feudales a los que les escribe Santiago. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude, porque queremos ser obedientes a su palabra, porque queremos ser hombres y mujeres de testimonio y mostrarle al mundo que sí se puede ser honesto, mostrarle al mundo que hay un Dios grande que bendice, un Dios grande que ama a sus hijos y que aún muchas personas del mundo son bendecidas con los bienes materiales. Y nosotros tenemos que también entender, hermanos, que los bienes materiales son pasajeros, son vulnerables, porque en cualquier momento se van, se acaban, nos los quitan, etcétera, etcétera. Que debemos de colocar más nuestra confianza en Dios que en todo lo que podamos tener.